Apreciados estudiantes de grado décimo, reciban un saludo de bienvenida a este apoyo didáctico que nos permitirá unirnos en tiempo asincrónico y fortalecer tus conocimientos y competencias. Primero, quiero dejarte un mensaje relacionado con el valor del mes. La tolerancia empieza por escuchar para entender, no para contestar. Deseo que tengan presente esa frase en cada situación y momento de sus vidas. Cultivar este valor nos ayudará a generar un ambiente más sano y humano. Te recuerdo que durante el periodo pasado estuvimos analizando la literatura medieval, el Prerrenacimiento, Renacimiento y la etapa del Siglo de Oro, periodos que se destacaron por el contexto agitado cargado de luchas, invasiones, influencia de la Iglesia y grandes procesos históricos, cambios y progresos en la perspectiva del hombre que por supuesto influenciaron en las distintas manifestaciones literarias surgidas en ese periodo. Además, repasamos los textos continuos, son los que se leen en forma secuencial y lineal. En ese orden de ideas, durante este espacio estaremos abordando temas literarios y los textos discontinuos. Te anunciamos que este apoyo didáctico hace parte de la actividad número 4 perteneciente al logro 1 del segundo periodo. Estaremos recorriendo por contextos, características, principales autores y obras de la literatura barroca, la época de la Ilustración, el romanticismo, el realismo. Además se abordarán un tema muy recurrente en nuestra cotidianidad, que son los textos discontinuos, específicamente la infografía, cómics y caricaturas, entretenidos e interesantes que se precisa aprendamos a interpretar. Iniciamos con el barroco. Recordemos que este movimiento hace parte del gran siglo de oro español. Las continuas guerras, crisis política y económica de España del siglo XVII determinaron una visión de mundo contraria a la optimista caracterizada por el Renacimiento. A esta nueva perspectiva se denominó barroco. Este movimiento cultural se presentó específicamente en Europa entre los siglos XVII y XVIII, caracterizado por los sentimientos de desencanto y pesimismo del hombre de la época, también complejidad y exuberancia en las formas generalmente cargadas de adornos. El contexto histórico estuvo marcado por luchas religiosas, por la rivalidad entre católicos y protestantes, crisis religiosa, económica y social. Las constantes guerras provocaron el empobrecimiento, se impulsó una espiritualidad pesimista y se marcó una gran desigualdad social. Y otro aspecto que marcó esta etapa fue la revolución científica. Los científicos y filósofos barrocos promovieron una ciencia basada en la experimentación y la razón, como Galileo Galilei, Isaac Newton y Descartes. Dentro de las principales características de la literatura barroca se puede resaltar el estilo recargado de abundante adjetivación y lenguaje culto adornado con figuras retóricas. El objetivo es entretener o complacer al público, contrario a la literatura anterior que era enseñar o moralizar. Se renuevan las formas y temas, llevándolos al extremo de un realismo degradado o una búsqueda radical de la belleza, abordando tópicos como el amor o la brevedad de la vida, pero con una visión satírica. Otra gran característica de este movimiento es el estilo. Se llena de claroscuros y contrastes, una continua oposición, una lengua complicada, abundancia de figuras literarias que resalta el gusto por el adorno y el juego como el hipérbato o alteración del orden de las palabras. Uno de los máximos representantes al inicio del barroco es Miguel de Cervantes Saavedra, quien en su narrativa y poesía sintetiza el idealismo del Renacimiento y el realismo pesimista del siglo XVII del barroco. Otros grandes autores reconocidos son Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, criticando el primero de complejidad el estilo del segundo.
Su interacción se basó en una enemistad. Ambos impulsaron corrientes literarias importantes en la época del el culteranismo, impulsado por Luis de Góngora, se centraba en la forma y sostiene que las palabras y el orden sintáctico de las oraciones son los medios para la búsqueda de la belleza. Y el conceptismo, impulsado por Francisco de Quevedo, le da importancia al contenido de las manifestaciones literarias mediante la asociación de palabras e ideas. No podemos abordar el barroco sin mencionar el teatro, sobre todo con Pedro Calderón de la Barca y su reconocida obra La vida es sueño, cuyas obras literarias tuvieron gran aceptación en la época. El teatro se transformó y cada vez fueron más estables, la escenografía evolucionó y se crearon las primeras compañías profesionales. La Ilustración siglo XVIII recibe el nombre genérico de Ilustración por la época en la que se dio, específicamente reconocida como la literatura neoclásica, quien se convirtió en instrumento de todos los ilustrados para la transformación de costumbres de la sociedad. Se le llama así neoclásica porque busca seguir los modelos clásicos griegos y romanos. Se le consideraba ilustrados a las personas pertenecientes a este movimiento, por ser cultas, instruidas y ver la realidad desde la razón. Aparece en Francia inicialmente y luego se extiende a todo. Dentro de las características de la ilustración tenemos que entienden la razón como la única forma de conocimiento. La ciencia tiene un fin utilitario. Todos los conocimientos son recogidos en una enciclopedia dirigida por D'Alembert y Diderot. La prosa es el género más cultivado. Se dan los libros de viajes, los informes, las cartas, las memorias, los ensayos como género literario. Poseen un fin didáctico, de allí surgen las fábulas tomadas de los clásicos como Fedro o Esopo. Fueron un medio para leccionar a la sociedad de manera didáctica y entretenida. Se dan tres tendencias: rococó, satírica y didáctica. Dentro de los autores más destacados de la Ilustración tenemos a Caldazo con sus cartas marruecas, Tomás Iriarte con fábulas en lírica y Ramón de la Cruz, gran dramaturgo, con sus sainetes. Otro movimiento que tuvo gran relevancia en la primera mitad del siglo XIX es el romanticismo. Este se caracteriza por la libertad del individualismo. Se expresan los sentimientos del autor, el amor a la patria y la nostalgia por un pasado glorioso. Se siente la vida como una tragedia. Por supuesto, en la lírica del romanticismo el autor se siente libre frente a las normas, se basa en temas tradicionales y expresiones de los sentimientos. Se dan dos tipos de poesía: la narrativa, que se combina la narración de los sucesos con descripciones y algunos momentos líricos, y la lírica, que son poemas subjetivos enfáticos sobre el amor como fuente de dolor o como el valor más alto. Se intenta explicar la naturaleza del alma y autores que se destacan son Espronceda, Duque de Rivas y Gustavo Adolfo Bécquer. La prosa y el teatro tuvieron menor importancia que la poesía durante el romanticismo español. Sin embargo, durante esta época se vivió una renovación en ambos géneros de la mano de destacados autores. Algunas de las características del teatro en el romanticismo son las siguientes: recibe el nombre genérico de drama y oscila entre 3 y 5 actos. No respetan las unidades, mezclan lo trágico y lo cómico, la prosa y el verso. El tema fundamental es el amor y los autores que se destacan son José Zorrilla con Don Juan Tenorio y Duque de Rivas con Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Y en la prosa del romanticismo se apoya fundamentalmente en la imaginación y suelen partir de hechos del pasado. Los recursos utilizados, tanto temáticos como expresivos, se dirigen sobre todo al sentimiento. Existen de entretenimiento y románticas. Autores y obras representativas son Santos Saldaña de José de Espronceda
y El doncel de don Enrique el Doliente de Mariano José de Larra. Otro movimiento importante durante esta etapa es el realismo, que se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Las principales características del realismo son representación de la realidad con exactitud, objetividad en la narración o la representación. Son recurrentes las descripciones largas y minuciosas. Los héroes son personas del común. En la novelística se denuncia lo que se considera defectos de la sociedad. Se interesa por ahondar en los problemas de la existencia humana. Por ello se describe más el temperamento, el carácter, la conducta, costumbres y motivaciones de las personas. Aunque surgió en la poesía y el teatro, el género que prevalece es la novela. Por ejemplo, tenemos a Flaubert con Madame Bovary, Dostoyevsky con Crimen y Castigo y Tolstoy con Ana Karenina y otras más. Daremos los textos discontinuos. Estos no se leen secuencialmente e incluyen cuadros, gráficas, tablas, etc. Este tipo de textos son recurrentes en nuestra cotidianidad. Debemos reconocer sus características para comprenderlos de una manera asertiva. Son incluidos en las pruebas externas. Específicamente en esta ocasión abordaremos 3: cómics, caricaturas e infografías. Iniciando con el cómic, también llamado TV o historieta, es un medio narrativo de comunicación social donde se cuentan historias y sucesos combinando generalmente imágenes y textos en un mensaje global. Los textos suelen ir siempre subordinados a las imágenes que pueden aparecer sin palabras, historietas mudas, sin por ello perder su valor comunicativo. Generalmente textos e imágenes se combinan formando una unidad de comunicación sintética superior, que es más que la simple suma de ambos códigos. Además podemos decir que en el cómic se presenta un lenguaje mixto, acompañado del código visual, que está dividido en viñetas que muestran distintos planos de los personajes, el gestual, que son expresiones o gestos de los personajes, y el verbal, expresada en los bocadillos o globos, donde se enuncia lo que piensan y dicen los personajes, incluso los sonidos como onomatopeyas y carteleras donde interviene un narrador. Otro de los textos discontinuos es la caricatura. Esta hace referencia a un retrato gráfico o literario en el que deforman o exageran las características de algo o alguien con intención satírica. Si bien no es objetiva, es un reflejo irónico de esta que permite analizar un problema no solo desde una fuente primaria, sino también las percepciones que existen del fenómeno en el momento que ocurrió. La caricatura debe hacer referencia a una persona, animal u objeto real, ya que esta es una deformación y exageración de la realidad. Y en cuanto a la infografía, esta se trata de un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre variadas temáticas, científicas, deportivas, culturales, literarias, etc. Este recurso aproxima al lector a las ideas o acontecimientos más importantes de un determinado tema. Dentro de las características de la infografía, podemos anotar que favorece la comprensión, ya que incluyen textos e imágenes que le ofrecen agilidad al tema, permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida. Responden a preguntas qué, quién, dónde, cómo, por quién, pero además incluyen aspectos visuales. Deben ser sencillas, completas, éticas y bien diseñadas, adecuada con la información que se pretende transmitir. En cuanto a las partes de la infografía, tenemos titular, que resume la información visual y textual que se presenta. Es directo, breve y expresivo.
El texto que proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. El cuerpo, que contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros, estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. También se considera la información tipográfica explicativa que se coloca a manera de etiquetas y que puede ser números, fechas o palabras descriptivas. Dentro de la información visual siempre hay una imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño sobre las demás y de la cual se desprenden otros gráficos o textos. Tenemos la fuente que indica de dónde se ha obtenido esa información y los créditos, que señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño como de la investigación. Nota, una gran recomendación. La fuente y el crédito deben mostrarse de menor tamaño y en una ubicación que no distraiga la atención del lector que presenta esa información. Apreciado estudiante, quiero recordarles que la actividad número 4 está colgada en la plataforma SM. En el indicador del ser debes interpretar fragmentos relacionados con las épocas literarias abordadas en este espacio, marcando los temas o características que estos reflejan. Además, debes realizar la página 72 del libro Prepárate para el Saber, preguntas 11 a la 15, sin olvidar colocar tu justificación. En el indicador del hacer debes realizar una infografía relacionada con el consumo e importancia del agua. En cuanto al ser, debes proponer una frase sobre el valor del mes, la tolerancia y su relación con el valor del año, trabajo en equipo. Ten presente que existe una rúbrica de evaluación en donde se valora la presentación del trabajo de acuerdo con las normas establecidas, la iteración que tenemos en los encuentros sincrónicos, las partes del saber, los puntos del hacer y por supuesto el indicador del ser, de acuerdo a las preguntas propuestas en esa actividad 4. La fecha de entrega de esta actividad es el día jueves 2 de julio de 2020. Recuerda conectarte a nuestros encuentros sincrónicos para escuchar las intervenciones y aclarar dudas respecto a temáticas o preguntas. Es un gusto estar una vez más acompañándolos en este apoyo didáctico con la intención de que potencialices tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerda revisar el contenido cuantas veces lo desees para aclarar y ampliar información y te sea útil en el desarrollo de la actividad número 4. Un abrazo fraternal y Dios continúe guiándolos y bendiciéndolos.